amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través de Encaste TV y todas nuestras plataformas. Estamos en vivo por Facebook, en nuestra fanpage Encaste TV. Ahí esperamos sus comentarios, puntos de vista, preguntas. Estamos también en vivo de forma simultánea por nuestro canal en YouTube, Encaste TV, y por nuestro canal en Livestream, Encaste TV. Sean bienvenidos a este primer capítulo de Recorriendo la Legua Ganadero. Vamos a comenzar con el repaso de los estados ganaderos, los estados que crían toros de lidia en nuestro país, y hoy toca el turno a Tlaxcala en este primer capítulo, en esta primera parada. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. El podcast, ya lo saben, disponible a partir de mañana a través de nuestra plataforma en Spotify, de igual forma a través de nuestro sitio en Instagram. Y vamos a saludar a nuestros invitados de lujo que nos honran con su presencia esta noche en este primer capítulo de Recorriendo la Legua Ganadero. Uno de los pilares de la dehesa de Coajamalucan, el ganadero José María González, hijo de don Felipe González, hoy nos acompaña. Don José María, ganadero, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches y muy amable por su invitación. Y saludamos también con mucho gusto al ganadero, ni más ni menos, una de las ganaderías, y hago el paréntesis porque tanto nos habían pedido aquí en Encaste TV, y hoy nos acompaña Marco Antonio González, propietario de la ganadería legendaria de Piedras Negras. Marco, ganadero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, a ti y a todos tus compañeros, con el gusto y agradecido de la invitación, muy amables. 37 ganaderías registradas ante la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia tiene Tlaxcala. Ganadero José María González, una riqueza enorme, por supuesto, en todos los aspectos, en el ecológico y desde luego la simiente que tiene Tlaxcala con un sello particular de bravura dentro del campo bravo mexicano. Es correcto, y no nada más ecológico, sino cultural, que es una cuestión muy importante. Creo que pues desde la llegada de los españoles, ¿no? La primera corrida que hubo en el México Nuevo, y pues Tlaxcala fue fue bendecido para nosotros los taurinos. Creo que fue bendecido de que se haya arraigado la fiesta brava y las ganaderías en Tlaxcala. Esas 37 ganaderías, pues yo creo que hay 2 o 3 encajes, pero el principal es Piedras Negras. Les comento que alrededor de 26 o 28 de esas 37 ganaderías procedemos de Piedras Negras. Es el tronco en el estado. Hay otros encajes igual muy buenos, pero lo que tú dices en Tlaxcala, pues siempre hemos tratado de conservar la bravura antes que todo. Y son generaciones y generaciones de familias de ganaderos y también de gente que labora en estas ganaderías. Ganadero Marco González, platícanos un poquito, que sería larguísimo hablar de la historia de tu familia en el campo bravo mexicano y en Piedras Negras, pero si nos puedes dar un poquito de este antecedente histórico de la ganadería de Piedras Negras. Mira, a Dios gracias, bendecido soy de ser la 6ª generación que lleva en manos Piedras Negras. Siempre en manos de la misma familia y en línea recta, ¿no? Siempre en los González. A mí desde muy chiquito, bueno, pues mis vacaciones eran allá, me envenenaron de esto, que es lo más bonito y lo más precioso que pueda haber, la fiesta de los toros y criarlos. ¿Qué te puedo decir? Es una pasión. He visto pasar muchas generaciones de trabajadores, que la mayoría, pues por la misma edad, por el tiempo ya no está, ¿no? Pero muchas vivencias por ahí que hubo, y que muy bonitas. Sobre todo me tocó todavía, tendría yo 10, 12 años, cuando todavía había extensiones más grandes, que en el 72 más o menos fue cuando entró el presidente Echeverría y le expropió el rancho completo a mi abuela. Quitó 2.900 hectáreas y nada más quedó el casco. Pero todavía tengo imágenes de aquellos tiempos que el ranchero iba a tentar allá. Bueno, era la casa de él, por supuesto, ahí nació, ahí vivió, ahí tentaba
y pues, de ahí se la vivía con mis tíos, que siempre ahí en el camino no pasaba nadie porque todas las ganaderías de los alrededores era Coajamaluca, Rancho Seco, Sotoluca, Piedras Negras, y pues ahí en el camino siempre los tíos se paraban a platicar y se paraban a platicar horas y horas, ¿no? Unas experiencias y unos recuerdos muy bonitos que tengo de aquellos tiempos. Ahora, bueno, lamentablemente no, pero hay una ciudad industrial ahí que, bueno, da trabajo, suficiente trabajo a muchas gentes, algunas de ahí, otras no. Los tiempos han cambiado, los hábitos, todo ha cambiado, pero gracias a Dios no desaparece, hasta ahorita todavía no han desaparecido las ganaderías, y sobre todo pues la mía, ¿no? Mi tío todavía está presente, está vigente ahí también, somos vecinos, un buen ganadero, un buen amigo, un buen tío, buen amigo de mi señor padre, y envenenado de esto también. Manuel. Ganaderos, hablando justamente sobre las generaciones y hablando también, hablar de Tlaxcala y de Piedras Negras es hablar de tradición. Cuéntenos un poquito sobre las tradiciones de campo que se hacen o se hacían en el campo bravo mexicano, como el acoso, el derribo. No sé si nos pudieran comentar algo al respecto. Bueno, a mí me tocó ya lo último del derribadero. A mí me tocó pues amparar, no precisamente derribar. Yo era amparador. Que veamos lo que es el derribo, acoso de derribo. Es poner al novillo a contraquerencia y corretearlo, y va una pareja a caballo con unas garrochas muy largas, el amparador del lado izquierdo y el derribador del lado derecho, y ya que encargaron muy bien al novillo, se abre el derribador y en forma diagonal le da en el marco de la cola al becerro para tirarlo, y a la hora de que lo tira, pues se ve si se enoja o se regresa o se va hacia su querencia. Si se enoja, entonces por ahí hay un picador lejos con una puya muy pequeña que lo cita muy de largo, y ahí era la manera de que de tentar a los machos. Se veía cómo embestía, si iba con la cabeza abajo, si empujaba al caballo, y pues ya que consideraba calificada el ganadero, el novillo, pues ya lo dejaban ir. Pero esa faena era muy bonita. Creo que en México, pues nunca, bueno, no se hacía más que ahí en Piedras Negras. Era lo que decía Marco. Había un potrero muy largo, muy grande, que era el derribadero. Y pues desgraciadamente con Echeverría se acabó esto. Pero es una faena muy bonita. ¿Qué nos podrías aportar de lo que estamos platicando un poquito de la crianza del campo, de la agricultura, de cómo se mantiene una ganadería tan importante como Zacatepec a lo largo del tiempo con la alimentación tan importante? Me gustaría pescarme de lo que compartía Enrique, porque en efecto la mayor parte de las escenas del video del ANTAC es exactamente el Llano de Vicencio que compartimos en Núñez del Olmo, Raúl Cervantes, el matador Raúl Ponce y nosotros, y también mis primos Daniel y Antonio Muñoz, que tienen también una punta de vacas bravas ahí. Es decir, sí, es un llano que verdaderamente forma un ecosistema, y hablar de ecosistemas es hablar de un patrimonio enorme en la riqueza de los pueblos y de las naciones. Tenemos un ecosistema en el aspecto, digamos, más amplio, es decir, en donde pues hay coyote, hay ahorita que en este momento que es el tiempo de migración de muchas aves, pues tenemos pato, muchos tipos de halcones, también diversas aves migratorias. Sí, muchísimo, y hay muchísimas para no nombrar una por una, pero sí hay una riqueza que verdaderamente cuida, que cuidan los toros, ¿no? Que cuida todo el ecosistema y la responsabilidad del ganadero, pero el guardián es el toro, porque el toro
pone límites y, por supuesto, como sabemos, no cualquier persona puede entrar a potreros donde hay una corrida de toros, por ejemplo, o una vaca pariendo, en donde, pues, un solo alambre puede hacer una diferencia de cómo es el potrero en un lado. La cantidad de liebres, por ejemplo, que tenemos ahí nosotros en el llano de Vicencio, y de conejo, 10 metros después ya no las ves. Es decir, las ves porque las cuidan los toros. Están protegidas de los cazadores y de todo eso, porque están en un potrero con toros bravos. Entonces, sí, yo creo que hay una riqueza ahí ecológica, y si le hacemos un close-up así en genómica, hay una riqueza enorme. Ya también lo decían, lo decía ahorita Enrique, con la riqueza genética poblana y en general del ganado de lidia, que constituye para la CONARGEN y es de interés científico de la genética mexicana, no solamente taurina, sino se ha hecho una selección durante muchos años, que hoy tenemos un patrimonio que podría estar en riesgo, digamos, al querer protegerla. Es curioso que cuando se intenta proteger algo, podemos quizás sin querer o queriendo destruirlo. El toro como la verdad, no hay que defenderla en el sentido de estirar y de polemizar demasiado, porque se defiende sola. Y al defenderlo podemos lastimar. Por ejemplo, al defender al toro bravo, sería un poquito paradójico que al final el gran perdedor fuera el toro. Si estamos ciertamente en un momento no solamente en nuestra política mexicana, es global, ¿no? en que hay una polarización tremenda y que yo creo que tenemos que aprender a convivir, escuchar y de riquezas como las que ustedes mostraron hace un momentito. Es decir, si hay una riqueza y un patrimonio que de un manotazo puede perderse, porque pues ningún ganadero continuaría criando toros bravos si los toros bravos no se lidiaran en una plaza de toros. Claro. Ganadero Manuel Fernández, platícale al público un poco, coméntanos de las bondades que encuentras para criar toros bravos en Puebla, el tema de clima, el tema de fauna, el tema de vegetación, en fin, ¿cuáles son esas bondades que ofrece Puebla o que tú como ganadero has experimentado que te ha dado Puebla, esa tierra para la crianza del toro bravo? Fíjate que al revés, bien dice Enrique, ellos tienen la facilidad de tener unas buenas tierras, nosotros no, pero nosotros nos hicimos en ese medio, teniendo manantiales ahí, entonces construimos una presa. Esa presa nos ha permitido hacer riego de tierras, esa presa nos ha permitido dar agua desde los manantiales a todo, desde la gente que trabaja con nosotros, a los animales y demás, y hemos creado en nuestro entorno pues riqueza, ya que como te estaba comentando, hemos ido sembrando árboles a todo alrededor. Fíjate que ahí no había absolutamente ninguna codorniz, nosotros llevamos unas y ahora hay un montón de codornices ahí. Y de fauna que tenemos, pues no había nada, porque eran solamente un pequeño arroyo ahí. Ahora tenemos un lago, ahí bajan los patos, las garzas, y todo eso fue creado a partir de que nosotros construimos una presa que retiene toda esa agua que va saliendo del manantial y que nos permite además, hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin agua no hace uno nada. No, por supuesto, el hecho de buscar los recursos más apropiados para mantener el ganado, el lugar donde estás, donde obviamente has creado un ecosistema favorable y balanceado de acuerdo a, pues ahora sí que al lugar donde te encuentras, que
por lo que escuchamos, es muy distinto a las otras dos ganaderías. Obviamente, pues el estado de Puebla es bastante extenso y las diferencias, obviamente, climatológicas y de tierra cambian mucho a pesar de estar en el mismo estado. Claro, y sabes una cosa, perdón que intervenga, pero por ejemplo, hay otra ganadería que es en su origen La Palma, no sé, no recuerdo si le cambiaron el nombre, de los Rivera, que está en Chignahuapan y es una zona totalmente distinta en su geografía, es prácticamente pues una arbolada enorme en donde la madera es lo que reina ahí, el negocio de los madereros, es otro clima y mucha humedad, en fin. Entonces, sí creo que tenemos, así como tenemos diferencias en cuanto a las condiciones climatológicas y de tierra, me parece que también tenemos muchas diferencias en los encastes, por ejemplo, ¿no? Que eso creo que también vale la pena comentar. Antes de entrar al tema de los encastes, porque creo que tenemos aquí para dar y prestar, en tan solo 3 ganaderías hay una variedad de encastes enormes, pero yo les quería decir algo que me gustó mucho de lo que dijo Alejandro, porque al final ese asunto de los políticos o de las nuevas corrientes que sorprenden a los políticos con el cuento de defender al toro bravo, al final, bien lo dicen, el toro se defiende solo en el campo y marca sus territorios, y por eso es que nosotros en diferentes ocasiones hablamos de su majestad el toro bravo, ¿no? Porque él es el que marca y el que da origen y da su sello a estos ecosistemas de los que bien habla Alejandro y que tienen una riqueza extraordinaria, pero que el político se rehúsa. Pero yo estoy segura que con este gran legado que ustedes tienen y lo que ha superado también su familia a lo largo de los años, como una revolución, por ejemplo, ahora pues a ustedes les toca la pandemia, los Yaguno tendrán que seguir. Pues sí. Y yo quería preguntarles... Claro que de rajarnos no nos rajamos, pero sí tienes que tomar medidas que son drásticas, no acaba la ganadería, pero sí necesitas, pues también echarle lapicito, porque, pues Dios quiera, digo, no se puede. Además, cada quien tiene su situación económica diferente, vamos, y cada situación de cada persona es diferente, entonces tienes que apostar a que esto siga siendo negocio o que siga quedando, digo, para poder seguir adelante, vamos. Claro. Muertos antes que rajados. Eso. Y yo les quería preguntar para todo el público que han escuchado seguramente cualquier aficionado hablar de la familia Yaguno, pero me encantaría que a manera de resumen, contarnos de ese árbol genealógico, cómo llegaron hasta ustedes, así rápido, de quién fue mi mamá, mi papá, para saber también quién viene después de Ramiro y de don José Miguel. No, ya aquí yo ya tengo quién viene y ya la tengo. ¿Y qué espera? A ver, platíquenos de ese árbol. Si quieres, Ramiro, cuéntanos este resumen. Sí, porque hay una ganadería importantísima también. Por eso. Es Valparaíso. Que nos platiquen que viene de dónde salieron. De todo ese origen. Yo te voy a platicar la rama y Ramiro te platica también. Mira, bueno, nosotros venimos de la rama de Julián Yaguno. Eran 2 hermanos, la otra rama es José Antonio Yaguno, y nosotros venimos de la rama de Julián Yaguno, que tuvo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Mi tío Toño tuvo un hombre y 2 mujeres que se quedó, era el mayor de los 3, y se quedó con el nombre y la divisa de Torrecilla al morir mi abuelo. Los hijos fueron ganaderos, pero ya ahorita ya vendieron la ganadería. Después viene mi tía Ana María, que eso lo sabe, y bueno, te iba a decir que mejor Ramiro, lo sabemos igual, que la cual quise mucho, y también una gran ranchera, casada con Valentín Rivero, mi tío, que tuvo 2 hijas, Ana María y Victoria Eugenia. La mayor es Ana María y Victoria Eugenia, las 2 también apasionadas de esto, ven el campo, viven ahí, y de las cuales tuvieron, ahora vienen los de abajo, o sea, tuvieron, ahora tú ayúdame, Ramiro, con tus hermanas y tus primas. Bueno, mi tía Victoria Eugenia tenía 3 hijas y un hijo. Mi tía Victoria Eugenia y su esposo, Ignacio Pliego, hoy en día
son los ganaderos de Valparaíso. Tienen 3 hijas, Ignacio, uno de sus hijos, y viven ahí y son muy apasionados. Ellos se quedaron con lo que es Valparaíso, hoy en día lidian como Valparaíso, ganadería que fue de mi abuelo, bueno, de mi abuela y de mi abuelo, las cosas como son, y ahí fue donde yo aprendí, y ahí viví con ellos muchos años, mucho tiempo, y como dijo José Miguel, mi abuela Ana María, no puedo decir que fue tan buena ranchera como su padre, que sí era un ranchero impresionante, mi tío Pepe, pero conocía mucho de campo. Y además, si algo puedo presumir de ella, que sí tenía ese sentimiento y esa cosa de la sangre yaguno, del piquete ese yaguno que a la hora de escribir las tientas y a la hora de ver las vacas, espero haberle aprendido un poquito. Mi madre se queda con Malpaso, originalmente el otro fierro que tenían mis abuelos, le cambiamos el nombre a Pozondo por una opinión mía, que a mí me gustaba más el nombre porque Malpaso, aunque fue una ganadería antigua zacatecana, no tenía vínculo con los yaguno. Malpaso tenía como denominación Pozondo, que eso yo se lo propuse a mi abuelo, que fue una de las haciendas de donde estuvieron los yaguno, y de hecho era después de la Revolución, cuando salen del Valle de Valparaíso, de San Mateo original, y partes llegan a México, regresan a Zacatecas a Pozondo. De hecho, las vacas que le llaman del casco, y que después muchos ganaderos le pusieron el cerito, que eran las puras, que llamamos, que ese es a lo mejor otro tema que lo tocamos brevemente, pues eran porque estaban en Pozondo, y ahí las tenían viendo todo el día, y era lo que venía en el casco, y era de Pozondo, por eso el cariño que yo le tenía al nombre. Mi abuela recuerdo que cuando en los libros que ella llevaba acá, todos los libros, en el margen, si había una vaca que tenía pH en el principio del margen, era que venía de Pozondo y eran las vacas que venían de lo español, por darles un ejemplo de por qué el cariño por el nombre. Hoy en día, desde hace unos años, digamos como Pozondo y nos ha ido bien. Torrecilla, que lo vendieron mis otros tíos primos, porque ya somos casi de la misma edad, nada más como comentario y para el conocimiento del público en general, la ganadería que más rabos se les ha cortado en la Plaza México. Y hace 15 años no se le corta un rabo a esa ganadería en la Plaza México. Entonces, durante el tiempo que le dio, obviamente avasalló en cuestión de los triunfos que tuvo. Y la otra parte que ya habló José Miguel y que escuchamos en el video, la parte muy triunfadora de la ganadería de José Julián Yaguno, mi tío Pepe, gran ganadero, gran gente de campo, claro. Y ahora esta estafeta la tiene José Miguel. Esas son las 3 ramas que vienen de Julián Yaguno. Que es donde... y te falta una. Mi hija, que es tu prima, que Belén, es excelente ranchera, se llama María Yaguno, y es la que lleva la cosa esto del internet y lo de las fotos y todo eso, que lo hace extraordinariamente. Todo eso que presentaron al principio es trabajo de ella. Ahí está el crédito. Muy bien. Y en cierta forma ya se trata de presumir, yo también presumo, yo tengo 3 hijos, los cuales a los 3 les encanta el rancho. De hecho, a veces en tus hijos tienes tus jueces más complicados en cuestión de aprobar una vaca o juzgar un empadre o el resultado de una corrida, que afortunadamente, mientras exista exigencia dentro de la casa, vamos por buen camino. Manuel. Así es. Ganaderos, hemos hablado, por supuesto, de toda la historia de los Yaguno, hemos hablado también de la parte agrícola, la parte de la fauna, pero también un punto importante que debemos de tocar es, así como se habla de la generación de los ganaderos, la generación de las personas que trabajan con ustedes, de los caporales, de todas las familias que viven de una ganadería brava. No sé si nos puedan comentar sobre esto. Bueno, sí, bueno, es que de una ganadería brava vive la gente que trabaja contigo, que en mi caso pues son 12 personas las que viven directamente de la ganadería. Ahora, indirectamente, pues vive muchísima gente. Vive el que te vende la pastura, vive el médico veterinario que va a verte el ganado, viven los que venden las vacunas, ¿no? Es una infinidad de rama económica indirecta que la verdad es muchísima gente, vamos. Si el toro se acabara, sería preocupante, vamos. Hay un cuadro que hizo la asociación Manuela Bastida, la economía del toro de Lidia, no sé si lo has visto. Sí. No sé cómo lo debe llegar. Pues es impresionante, digo, aquí pues infinidad de gente, vamos.
Mi querido Julio, en alguna ocasión me comentabas que pues para ser un buen ganadero antes hay que ser un buen agricultor, como bien nos has comentado en todo esto. Sin embargo, pues nos dejas claro que no solamente Torreón de Cañas se envuelve de la parte de agrícola y la ganadera, sino también obviamente la empresarial, donde vemos que también pues, toda la región se ha visto beneficiada por todo el trabajo que ustedes están generando y están produciendo, que eso es bastante importante. Y además te das todavía el tiempo pues de hacer empresa también, pues ahora construyendo una plaza de toros. Has sido empresario en la plaza de toros de Pachuca, en la Vicente Segura, en Texcoco. ¿Qué más falta por hacer? Pues mira, ya estás como mi esposa, me dice, estate quieto, todos los días sales con una novedad nueva, cara. Pero bueno, mira, yo creo que lo más interesante en la vida es siempre hacer cosas, ¿no? Nos vamos a equivocar 1000 veces, pero mi abuelo lo decía mucho, experiencia Venancio, ¿no? Los errores que cometas y lo que hagas mal, que no funcione, te sirve de experiencia y te fortalece. Lo peor que puede pasar es que te estés quieto y no hagas absolutamente nada, ¿no? Entonces, todos los días estamos innovando. Ahora traemos también hasta la idea de juntarnos con algunas gentes de aquí del pueblo de la Almoloya para que abran una carnicería en conjunto con nosotros para que se pueda vender la carne de las becerras de tienta, que muchas veces a todos los ganaderos nos lastiman mucho los carniceros, que nos dan precios muy, muy baratos. Entonces estamos ya iniciando ese proyecto de poder tener una carnicería únicamente de toros bravos. Entonces los toros que se vayan a las plazas, empezarlos a comprar para que se vengan de distintas ganaderías, obviamente, se puedan venir a esta carnicería, las vacas de tienta, de nosotros y de nuestros amigos y de nuestros primos, que somos muchos, también poderles pagar un poquito más y que esa carne, darla a conocer como que es una carne prácticamente orgánica, una carne que no tiene clenbuterol, y además te lo digo abiertamente, porque es prácticamente hay que denunciarlo. Hace poco teníamos un toro que se despitorró, lo toreamos, luego le hablé al carnicero, le ven por él, ¿no? Y le dije, no, es que mire que el toro empieza con sus pretextos de siempre, ¿no? Le dije, mira, llévatelo, pruébalo, y me dice, ¿cómo ves la carne? Total, se lo llevó, lo probó y me dijo, mire, la verdad, la carne es extraordinaria, la carne es buenísima. Pero le voy a decir una cosa, ganadero, la gente en el mercado quiere veneno, quiere la carne rosita, la carne blanquita, que es la que tiene clenbuterol. Si usted le pone clenbuterol a sus toros, yo se la compro toda. Dije, eso no lo va a hacer nunca, porque ese es un crimen, ¿no? Es generar cáncer en el hígado de las personas, está penadísimo por la ley, y por todo eso no lo va a hacer nunca. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una carnicería donde se dé a conocer que es carne limpia, que es carne que no tiene clenbuterol, y que es una carne extraordinaria, de una gran calidad, donde principalmente las becerras que se van a matar ahí son becerras criadas con pasto, con carne magra, con carne, y como son jovencitas de 2 y 3 años, pues la carne está muy suave y muy buena. Y por supuesto que va a tener un mejor precio que la carne que llega a las carnicerías de los pueblos. Entonces con eso vamos también a impactar a la comunidad, va a tener acceso a carne buena y a mejor precio. Entonces estamos con ese proyecto también, creo que puede ser muy interesante y abrir un mercado y que les podamos también beneficiar a todos los ganaderos, empezarles a comprar los toros en las corridas, que los mandemos. ¿Sabe? Una corrida que es una corrida, por decir, que se lide en Apizaco, la compramos y se viene a la carnicería de Almoloya y ahí se consume. Entonces, y se le da un poquito de mejor precio al ganadero que actualmente, o al empresario, en su caso, que actualmente no le paga nada, o sea, le pagan menos de la mitad de lo que vale un toro. Un toro vale sobre 40 pesos kilo, quiere decir que en carne un toro de 500 kilos debería valer 20,000 pesos. Y el carnicero está pagando entre 8 y 10,000 pesos, o sea, menos del 50%. Es un abuso. Entonces queremos también evitar esa parte y eso darle una ayuda más al ganadero. Ganadero, qué interesante creo que todo lo que nos ha platicado en el programa, porque mi pregunta inicial era ¿cuál es el impacto en el estado de Hidalgo al tener una ganadería? Y claro que nos está platicando de su ganadería de Torreón de Cañas, pero vamos a pensar que hay 16 ganaderías en el estado, que seguramente cada una de ellas aporta algo importante al municipio donde se encuentra, y seguramente cada una de ellas trabaja en su región. Y yo creo que es muy interesante para toda la afición que hoy nos ve, porque es afición taurina, de saber que no solamente se cuida y cría al toro de Bravo, sino que el impacto en las regiones donde hay una ganadería es mucho más importante de lo que conocemos o de lo que creemos. En este sentido de lo que acaba de platicar,
respecto al toro bravo y cómo se paga y cómo se consume y cuál es el precio de la carne y de la misma crianza, hay una pregunta que surgió en la semana con la afición que me gustaría hacerle abiertamente. ¿Cuánto le cuesta a un ganadero criar a un toro de lidia? Desde que nace hasta que sale a una plaza de toros. Sí, por supuesto, Belén. Mira, sobre tu primera pregunta, yo creo que efectivamente hay 16 ganaderías en el estado de Hidalgo. Cada uno de los ganaderos son gente admirable, son gente muy capaz, a quienes yo admiro y respeto muchísimo. Y te puedo asegurar que cada uno de ellos hace más cosas y mejores que nosotros. A lo mejor en este momento tuve la suerte que me entrevistaran y les platico lo que estoy haciendo. Pero les puedo decir que cada uno de los 16 ganaderos que están en Hidalgo lo hacen mejor que nosotros, que son mejores ganaderos y que son más trabajadores y que hacen las cosas con mejor empeño. Y además, te digo algo, los terrenos en los que tenemos, por ejemplo, ubicados los toros de saca, los toros que van a salir para las plazas, son los terrenos más malos de la ganadería y te puedo decir que pueden ser los terrenos más malos del estado. O sea, son terrenos con mucha piedra, son terrenos con mucho declive, muy empinados, que si no son para el toro bravo no sirven absolutamente para nada. Entonces, estarían totalmente sin uso. Sobre tu punto 2, mira, el tema del costo del toro varía muchísimo, ¿no? Varía mucho en el caso, por ejemplo, de que nos producimos el alimento, producimos el silo, bueno, eso nos ayuda mucho con su costo. La extensión también de cada ganadería tiene mucho que ver, ¿no? Si tú tienes el índice de agostadero en el estado de Hidalgo, por ejemplo, en la zona que estamos nosotros, yo creo que es sobre unos 8 hectáreas por cabeza. Entonces, si tú tienes menos de eso, pues tienes que suplementar más el alimento y eso te va a empezar a subir el costo, ¿no? Pero bueno, yo calculo que para llevar un toro de 4 años a una plaza de toros debe costar entre 25 y 30 mil pesos los 3 años. Y tú puedes vender un toro dependiendo la plaza, dependiendo la ganadería, dependiendo del cartel que lo vaya a matar, claro. Porque eso tiene que ver con el ingreso que tenga la empresa, el número de aficionados. Puede variar, yo creo que entre 25, 30 mil pesos, que ahí saldrías tablas, hasta 60 mil pesos, yo creo 70 mil pesos en una plaza como la Plaza México, ¿no? Entonces, realmente el esfuerzo que se hace, el esfuerzo que hacen los ganaderos es muy alto, la utilidad que se maneja es mínima, con muchísimos asegúnes, ¿no? Con muchísimos asegúnes, como de que llevas criando un toro 4 años, a la hora de embarcarlo, se estrella con una puerta, se estrella contra una puerta, se rompe un pitón y ese toro que ya se vende en 50 mil pesos, lo mandas al rastro en 10 mil. Y a lo mejor ni siquiera lo ves que es el lirie, ¿no? Entonces sí es un tema muy complejo, es un negocio difícil, es un negocio que dependemos de muchos asegúnes y como todo lo que es agricultura, sobre todo en esta zona que no tenemos riego y que tenemos heladas muy fuertes, dependemos muchísimo del clima y de la voluntad de Dios. Ganaderos, ¿qué es lo que caracteriza como tal las ganaderías jaliscienses? De alguna manera es por lo cual hay bastantes ganaderías en Jalisco. ¿Qué es lo que la caracteriza? ¿El suelo, como estábamos diciendo, el agostadero? ¿Qué es lo que la caracteriza? Hombre, si nos vamos un poquito a la parte de Altos Norte, que es Ojuelos, los Lagos de Moreno, o Encarnación de Díaz, que son un poquito más áreas semidesérticas y que su índice de agostadero es mucho menor y se ocupan más hectáreas por cabeza, en donde el frío es más frío, en donde hay más tierra mala, se puede decir que el maltrato un poquito, ¿no? Un maltrato en el buen sentido de la palabra. Pongo como ejemplo a la vid. La vid dicen que si tiene una tierra buena y mucha agua no funciona, tiene que tener un poquito de dureza. Esa es la parte del Altos Norte. Y la parte acá, como estamos nosotros, Marcos, y muchas ganaderías, San Pablo, Chinampas, Santo Toribio, pues nos caracteriza que estamos a una altura más o menos considerable. Estamos entre los 1,800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y eso, pues, tiene que tener una diferenciación contra otras ganaderías, si lo quieres ver desde esa manera, ¿no? Y yo quería preguntarles, digo, en este tenor Jalisco es importante no solo a nivel ganadero, a nivel taurino, pero este programa lo ve gente de todo el mundo, de Colombia, de Francia, de España. Cuéntenos un poquito, Marcos García Vivanco, ¿cuál es ese aporte que tiene Jalisco para el mundo? No solamente son toros.
hay tequila, hay mariachi y hay muchísimas cosas que además eso es importante, el lugar geográfico donde se encuentra Jalisco en nuestro país. Sí, tienes razón, Belén. Nosotros en el estado tenemos un eslogan que dice Jalisco es México, y es precisamente por eso que dices tú, ¿no? La charrería, el tequila, el mariachi, tantas cosas que definen a un mexicano y abanderan nuestro país pues en otras partes del mundo. Ahorita, uniendo esa pregunta que hacían anteriormente, yo les puedo decir que esa raíz de la charrería que tenemos tan fuerte se ve reflejada en nuestras ganaderías, porque te puedo decir que somos, yo creo que el único estado donde todavía hacemos los cerraderos a campo abierto. Y es una faena bien bonita, donde tenemos verdaderos toreros a caballo, donde hacen una especie de charrería acompañada con un rejoneo, y es una faena que nada más se ve en nuestro estado, ¿no? Wow, súper interesante. Y voy a agregar un poquito a lo que Marcos atinadamente dijo. Bueno, con un poquito de orgullo tengo que decirles que Jalisco geográficamente tiene parte semidesértica, tiene el lago más grande de México, tiene playa, que es Puerto Vallarta y toda la ribera de Jalisco, tiene una cordillera muy grande en donde hay bosques. Vaya, es un estado que tiene una biodiversidad. Mazamitla. Es un bosque, ¿no? Palpa, ¿no? Palpa. Y te lo puedo platicar que somos el segundo productor de maíz, el primero en huevo de plato, el primero en cerdo, producción de cerdo, y ya no se digan Gaby Tequila, que somos números unos mundiales, ¿no? Y te puedo platicar que somos, pues en la cadena agroalimentaria podremos ser el estado con mayor producción de alimentos de canasta básica, sin dudarlo. De leche somos en la primer cuenca. Producción de leche. Entonces, ¿cómo conviven estas tradiciones dentro de la ganadería? Por ejemplo, Tlaxcala, Hidalgo, nos hablan mucho del pulque, ¿no? Y de todas estas tradiciones ganaderas que se van llevando, obviamente, según la región. ¿Cómo convive el tequila? ¿Cómo convive el mariachi en estas tradiciones ganaderas? Bueno, yo no veo una corrida de toros en Jalisco si no hubiera un mariachi arriba, con su banda del pueblo y con su buen tequila a un lado, ¿no? Claro. Marcos. Sí, no, y incluso durante las faenas del campo igual, ¿no? Yo también no me imagino una tienda en mi rancho sin estar ofreciéndole a los invitados un buen tequila de la región. Después de la tienda, pasar a la comida, ofrecer una buena torta ahogada, con un mariachi. O sea, sí abrazamos nuestras tradiciones en este mundo del toro bravo, ¿no? Tote. Regresando un poco al tema ganadero, ¿cómo es el clima en Jalisco y qué ventajas y desventajas tienen tener esos altos o bajos temperaturas? La verdad es que somos muy afortunados. Ya lo mencionó hace unos minutos Octavio. Nos cae mucha agua y aquí más que nunca aplica el dicho ese de el agua es vida. Nos permite tener esos índices de agostadero, volviendo un poquito también al tema pasado, nos permite poder criar más ganado, tener mejor calidad de alimentos. Nos ha evitado el que no tengamos tantas heladas, que también afectan muchísimo al campo, que desafortunadamente lo tienen en el norte, heladas muy fuertes que pegan. Y luego también no tenemos un calor tan intenso que nos afecta en cuanto a enfermedades como garrapatas, como lo tienen en el sur del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí me considero afortunado de tener la ganadería en el estado, porque tenemos muchos beneficios que les acabo de mencionar. Ganadero Marcos, ¿cómo ha impactado la sangre que tienen particularmente en el estado de Jalisco? Desde que en sus manos tienen la ganadería de San Mateo, San Marcos, obviamente, San Lucas, puntualmente en el estado de Jalisco, ¿de qué forma ha impactado el origen San Mateo? Pues es que la verdad es que don Antonio Yaguno hizo muy bien en poder abrir la puerta para que otras ganaderías tuvieran acceso a la sangre San Mateo. Ese no fue un
tino de mi padre ni de mi abuelo, sino fue de don Antonio. Y ese yo creo que es el gran aporte, ¿no? ¿Por qué se regó tanto la sangre de San Mateo? Porque era una ganadería brava, era una ganadería que funcionaba y todavía estamos viendo los resultados en las plazas de esto, ¿no? Ya se habla del encaste San Mateo como tal. Claro. Y yo creo que no es tanto el de que se haya venido al estado o no. Además de lo que ya hablamos de los beneficios climáticos, también tenemos el gran beneficio, también volviendo al tema que hablaba Octavio, es de la gran cantidad de festejos que tenemos, ¿no? Entonces, estamos a muy pocas horas de llevar los toros a Jalostotitlán, a Tepatitlán, a todos lados del estado donde se dan muchísimos festejos. Guanajuato, geográficamente hablando, Ganaderos está en un sitio mejorable de la República Mexicana. Y para el tema de logística, en cuanto a corridas de toros se refiere, en cuanto a corridas de novillos se refiere, pues está en un punto maravilloso. ¿Por qué? Porque van para el norte, pueden ir para el centro, pueden ir para el sur, para cualquier lugar donde haya toros en la República Mexicana. Creo que también es de las bondades y de las cualidades que puede tener el estado de Guanajuato, ¿no? Como productor, gran productor de ganado bravo. Pues sí. Venga, Beni. La verdad, estamos, es una zona privilegiada en términos geográficos porque estamos en el centro del altiplano. Entonces, estamos rodeados por estados que tienen un crecimiento económico muy importante. El propio estado de Guanajuato es uno de los 5 estados con mayor crecimiento económico. En mi caso, el corredor San Miguel, Dolores Hidalgo, Guanajuato, ese triángulo es un triángulo con muchísima actividad turística, ecoturística también, y no hablemos del tema industrial. Paco tiene ya casi colindando con su rancho un parque industrial. Entonces, sí, Guanajuato tiene esa gran bondad de estar en un lugar importante. De tal manera que cuando vienen las ventas buenas de las ferias, de los cereales, que desgraciadamente con la pandemia no ha sido la normalidad, pero en fin, siempre hay que tener fe que esto va a retornarse. Pues un camión que lleva toros a una plaza, pues es muy fácil y hace trayectos cortos. Imagínense, claro. Por ejemplo, estar en Torreón, ¿no? Arturo Gilio luego me platica que tiene que mandar toros a reponerse a un punto para luego lidiarlos en el centro del país. En nuestro caso no, es muy fácil la operación y la logística por la ubicación geográfica. Pues como dice Beni, estamos cerca de todas las ferias, ¿no? Estamos cerca de todas las ferias de San Luis Potosí, de Aguascalientes, la misma Feria de León, Querétaro, la misma Plaza México. Entonces, mover el ganado no es difícil. El problema es que, como bien lo hemos dicho, tenemos un año bastante complicado y hay que ver diferentes opciones, como han visto diferentes amigos, para poder sacar los toros, porque los toros siguen creciendo y siguen comiendo, ¿no? Y como bien lo decía Beni, pues el estado de Guanajuato es un estado de tradición, ganadero y ecológico. Yo creo que esa es la parte importante del estado de Guanajuato, además de que estamos cerca de todos para las ferias. Manuel. Ganadero Benino, hace un momento nos comentaba que una ganadería pues es una pequeña empresa y hay que tener un manejo responsable. Mi pregunta ¿es sustentable una ganadería? ¿Tiene una sustentabilidad como tal, ecológica, económica, etcétera? Qué gran pregunta me hiciste y qué difícil contestártela. Yo la voy a contestar por mi caso y creo que puede ser pues un pequeño granito de arena de aportación a otros casos donde escucho lamentos y viacrucis espantosos de sustentar una ganadería brava. Yo pienso que sí. La respuesta a tu pregunta es sí puede haber sustentabilidad, pero tiene que haber también complementos a la actividad ganadera de bravo. Yo pienso, en mi caso, yo voy a hablar concretamente de mi caso y Paco lo conoce bien. En este rancho, nosotros, mi familia y yo, mi esposa, mis 3 hijos y yo, tenemos, además del cariño por el rancho y porque lo hemos formado piedrita a piedrita,
arbolito por arbolito, hemos plantado 20,000 árboles en estos años. Tenemos aquí la sede de un campamento de niños, tenemos aquí la sede de un campamento de perros, tenemos aquí producción de alfalfa para que, como se los decía, para venderle alfalfa a los estableros. Tenemos ingresos por venta de forrajes. Y entonces ya no tengo ganado manso. Tuve ganado manso en una época porque no lo quería yo quitar. Pues porque yo venía de una cultura de engordar ganado y producir leche, y como que no me quitaba yo ese gusanillo. Pero quité el ganado manso y me dedico únicamente al bravo. Como están las cosas actualmente, estoy pensando en regresar al manso y tener ganado de pedigrí, ganado de calidad, para poder vender pie de cría, como lo he hecho también vendiendo pie de cría de toro bravo. Si yo les enseñara un flujo en el año del comportamiento de esta microempresa, afortunadamente he logrado un poquito de estabilidad por los ingresos de las otras actividades no de bravo. Claro. Cuando entra el bravo en acción, ya sea por ferias o lo que sea, o por venta de sangre, que he tenido la fortuna de poder vender pie de cría, como les decía, la microempresa no sufre tanto. Hay muchos otros casos, y yo lo veo en la Asociación de Criadores de Toros de Lidia, donde llevo muchos años de participar, que sí sufren mucho con el ganado bravo si no tienen una actividad complementaria o una cartera llena de billetes. Manuel, yo creo que yo te lo voy a resumir como un dicho que decían aquí los viejos. Un rancho le puedes meter dinero hasta la ruina del dueño. Realmente en este punto nosotros tenemos que tener mucha inteligencia para hacerlo sustentable, ¿no? Tienes que ver cuáles son tus ingresos, si tus toros si tu mercado son las novilladas, si tienes un mercado mayor en corridas de toros o si tienes un mercado mayor en corridas de toros de las plazas de primera pidiéndote las figuras del toreo. Entonces todo eso va viendo cuáles son tus ingresos. Y yo creo que muchas veces tienes que ajustar esos ingresos, ajustar los egresos a los ingresos que tienes. No es un gran negocio, como bien decía don Salvador Gómez, el ser ganadero para hacer negocio es muy malo, para hacer hobby es muy caro, más bien es una forma de vida. Es una forma de vida de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, pero sí hay que tener una mensura cuando se gasta, porque las vacas las puedes tener lo gordas que quieras, pero eso va de acuerdo a tu bolsillo.